Hola mortales. Hola mortales, yo soy Aquarius y soy de Perú y esto es lo que Aquarius cuenta. Hoy les voy a contar una historia que fue entregada a mí por una persona muy especial para mí, a quien le mando un beso desde aquí, desde Perú. Esto me impactó mucho, pues pienso que personas, adolescentes de cualquier edad o cualquier sexo no tiene derecho a recibirlo, por muy mala que sea su conducta. Debe haber siempre algo de humanismo en todos los tratos que tengamos para cualquier persona que cometa errores. Pues estos maltratos, estos malos tratos y humillaciones y demás se aplicaban en adolescentes, no importando si fueran hombre o mujer. ¿De qué lugar estoy hablando o de quiénes estoy hablando? Estoy hablando del Elan School, un lugar muy controversial, un lugar privado, mixto, en el cual se aplicaban terapias para el arreglo de la conducta del niño y adolescente. ¿Dónde queda? Este lugar queda en Polonia, Maine. Como dije, era un lugar de modificación terapéutica para la conducta de estos niños. ¿Cuándo se abrió este lugar? Se abrió en el año 1970. Tenía el directorio a Gerald Davidson, David Golden y Joseph Rizzi, siendo Joseph Rizzi el director de este lugar, puesto que lo dirigió desde el año 1970 hasta el 2001, fecha en el que él falleció. Fue sucedido por su viuda Sharon Terry y por un funcionario de ese lugar, pero solamente duró hasta el 2011. Ellos recibían favores gubernamentales. Déjenme decirles que el Elan School fue premiado y fue galardonado en algunas veces porque tenía la mejor infraestructura y el mejor lugar para esto, para todo lo que esto conllevaba, ¿sí? Pero hubo muchas y muchas denuncias, como ya dije. ¿De qué se trataban estas denuncias? Para empezar, como dije, este era un programa especializado en el tratamiento de adolescentes, problemas de conducta, un programa que tenía muchos castigos controversiales y que incluían la humillación de estos adolescentes. También se dice que en el año 2002 un consultor de escuela mandó a varios niños de ahí. Esto fue declarado en el The New York Times, ¿sí? Ahora, los métodos que se realizaban para lograr esto, eran algunos que fueron popularizados en el año 60. Eran en estas instalaciones como el Synanon y en el Dayton Village, puesto que ellos sí los utilizaban, pero quizás en personas adultas. Aún así eran métodos muy controversiales y humillantes, puesto que no era permitido reírse. No era permitido peinarse, no era permitido hablar, no era permitido sonreír, sin permiso alguno de la persona encargada. No era permitido dormir. Quizás en algún momento no habrá sido permitido respirar, digo yo. ¿Cómo es que se ganaban este tipo de amonestación? Puesto que si tú te reías sin permiso alguno, eso te llevaba al premio mayor, al castigo de la limpieza del urinario. Cosa normal si sería pues que hagas una limpieza normal, pero esto
era hecho con un cepillo de dientes. Tan solo con eso tenías que limpiar el urinario. Esto tardaba horas de horas. Acompañado con esto era la desnutrición crónica de estos alumnos, quienes eran sometidos a este tipo de cosas. También hubo un testigo muy controversial que fue Michael Skekel, quien fue el que tuvo la valentía quizás de declarar, pues muchos de sus compañeros se habían hasta suicidado al salir del Elan School. Michael Skekel declaró que era metido a un ring de box en el que estaban todos sus compañeros ahí, y en ese lugar era sometido a la peor paliza que conllevaba pasar por ese ring, y todos tenían que pegarle. No solamente eso, también eran, pues, el castigo más leve quizás era que estén volteados en una pared. No tenían permitido ni siquiera orinar. No tenían permitido ni siquiera orinar ahí. Tuvo muchas controversias. Por ejemplo, en el año 1975, 11 niños fueron sacados de ahí por los funcionarios de Maine. También en el año 2002 se inició, como dije, el juicio que interpuso Michael Skekel, y en el año 2001 también tuvo una controversia con la revista de Times. Se dice que en ese lugar, que ahora muchas personas, muchos youtubers o muchas personas curiosas, o se han hecho documentales en inglés y en francés para que se dar a conocer este lugar tan tétrico y tan macabro, puesto que exalumnos también hablan de que no tenían ni siquiera permitido dormir, puesto que te ponían, y ni siquiera soñar, puesto que te ponían una persona que estaba contratada ahí especialmente para ver cuánto tiempo dormías y ser despertado hasta con baldes de agua fría si era necesario, para que puedas seguir tu castigo. El castigo, como dije, más leve también era el que estar sentado por horas sin tener derecho a alimento, ni tampoco ir al baño. Ni tampoco dormir. Si te estabas sentado en esa silla castigado, no dormías, eras despertado por la persona contratada justamente para despertarte cada que te dormías. Esto también conllevó a muchos testigos anónimos y muchos testigos también presenciales. En el año 2011 el Elan School fue cerrado, puesto que ya no tenía la misma fuerza y el mismo poder y la misma fama que adquirió en los años 1990 al 2000. El Elan School fue un lugar en el cual se humilló de 1000 maneras y de la peor manera a los alumnos quienes iban para poder tener una mejor conducta. Sus padres eran engañados por Joseph Rizzi para que pues pagasen una mensualidad exorbitante, puesto que ahí era un internado y las tenían las 24 horas del día. Muchos dicen que se endeudaron e hipotecaron sus casas para que sus hijos puedan ser ayudados por estas personas. Fueron engañados, como dije. Joseph Rizzi, un ex adicto a la heroína, que lo único que hizo fue tratar lo peor que animales a estos alumnos. Yo espero que esto les sirva un poco a los padres, madres o personas que piensan que las terapias o los lugares de terapias o de rehabilitación es lo mejor. Lo mejor para una persona o para un niño o para una niña o para cualquier persona es el amor primero de nosotros mismos, el amor propio por nuestra persona, luego el amor de familia. Y si no tenemos el lugar, si no tenemos la capacidad o si no tenemos el trabajo exacto
para tener niños, pues deberíamos de pensarlo 1000 veces antes de tenerlos, puesto que estos inocentes vienen al mundo y son pues quizás muchas veces maltratados por estas personas que dicen que los van a ayudar. Yo espero que este video que se les estoy dando y estas palabras que les estoy dando los ayuden mucho a pensar que lo último que podría hacer son las terapias y son los lugares en los cuales son encerrados y es ahí donde ocurre el peor de los maltratos y la peor de las ayudas. Yo soy Aquarius y esto es lo que Aquarius cuenta. Muchas gracias a todos.